Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar la discusión de la disfunción endotelial producida por distintas patologías, sus mecanismos de acción o relación bioquímica con el funcionamiento normal o patológico del endotelio durante la lesión. Como objetivos específicos tenemos definir los mecanismos y estímulos implicados con la generación de inflamación y lesión, como la disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico, los mediadores de la inflamación o las moléculas de adhesión derivadas del sistema fibrinolítico. La lesión endotelial puede estar dada por distintos factores, ya sean físicos o químicos, que afecten la integridad del vaso y por ende su función fisiológica normal. En respuesta a esta lesión se produce un proceso inflamatorio que tiene como objetivo reconocer el agente, aislarlo, destruirlo e iniciar la reparación del tejido. Todo esto tras una gran cantidad de hormonas y procesos químicos detrás. El óxido nítrico es una molécula muy versátil que actúa como un mensajero intracelular y transcelular. A nivel intracelular, el óxido nítrico activa el guanil ciclasa soluble, produce un cambio conformacional en el sitio catalítico y permite la conversión de guanosina 5-trifosfato a guanosina 3,5 monofosfato cíclica o GMP cíclico. Esta acción incrementa la concentración de GMP cíclico celular y reduce la cantidad de calcio intracelular, permitiendo la relajación muscular mediada por la proteincinasa, dependiente de GMP cíclico. Esta es su función más primordial. Productos de la inflamación y agregación plaquetaria, serotonina, histamina, bradiquinina, purinas y trombina también ejercen toda la parte de su acción a través del óxido nítrico. Actúa ante la señalización de diferentes procesos biológicos. Entre sus diferentes e importantes funciones está la prevención de la agregación plaquetaria, la proliferación de la célula muscular lisa y la adhesión de los leucocitos al endotelio. Cuando existe una exposición del endotelio a especies reactivas de oxígeno, se altera el balance homeostático, atenuando o disminuyendo la liberación de óxido nítrico e incrementando la producción de citoquinas proinflamatorias, promoviendo así la formación de placas ateroscleróticas que pueden llegar a taponar o reducir la pared vascular. Así, la reducción en la biodisponibilidad de óxido nítrico y la consecuente disfunción endotelial determinan en el ambiente vascular el desencadenamiento de eventos como alteraciones en el tono, disfunciones trombóticas, proliferación de migración de células musculares lisas, que son las que pueden provocarnos la disminución en el tono y adhesión de leucocitos. En la disfunción endotelial ocurre también el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, y estas pueden reducir la disponibilidad de óxido nítrico endotelial por diferentes vías. El proceso de extravasación leucocitaria o diapedesis es un paso crucial de la respuesta inflamatoria. Implica la migración de leucocitos hasta los tejidos diana, donde ejercen su función efectora. En el proceso suceden ordenadamente una serie de pasos secuenciales. En primer lugar, se producen interacciones lábiles entre el leucocito y el endotelio vascular, que permiten a aquellos facilitar que puedan establecerse contactos más estables. Posteriormente, el leucocito empieza a rodar en la superficie del endotelio, proceso denominado rolling. Las moléculas de adhesión que juegan un papel más importante en este momento son las selectinas, de las que hablaré a continuación. La fase de adhesión transitoria o fenómeno de rolling está mediada por las proteínas de la familia de las selectinas, que son proteínas de membrana. Las siguientes son P-selectina, S-selectina y L-selectina. La P-selectina, identificada en las plaquetas, se encuentra en forma constitutiva en la membrana de los gránulos densos de las plaquetas, en los megacariocitos y en los corpúsculos de Weibel-Palade. Las células endoteliales, la expresión de P-selectina en las células endoteliales se encuentra especialmente en pequeñas venas y vénulas, precisamente en las regiones del endotelio donde ocurre principalmente la migración de leucocitos. La S-selectina, identificada en el endotelio, se expresa únicamente en las células endoteliales activadas tras la activación de la célula endotelial por diversas citocinas, endotoxina o sustancia P. La célula endotelial sintetizada de novo es selectina y es expresada de forma transitoria en el endotelio. L-selectina, identificada en los linfocitos, se expresa de forma constitutiva en todos los leucocitos, excepto en la subpoblación de linfocitos T de memoria.
Las selectinas reconocen sustancias específicamente de carbohidratos presentes, ya sean en los leucocitos, P y E-selectina, o en el endotelio, L-selectina. Tras el primer contacto mediado por las selectinas, diferentes factores de activación presentes en la superficie endotelial como PAF, factor activador de plaquetas, componentes de la pared bacteriana y la presencia de factores quimiotácticos para diferentes leucocitos activan la adhesión adhesiva de las células inflamatorias, induciendo una adhesión más estable del endotelio. Las integrinas son una familia de glicoproteínas de membrana compuestas de una subunidad alfa y otra subunidad beta. Las integrinas más importantes de la interacción leucocito-endotelio son las pertenecientes a la familia beta 2 y las integrinas beta 1, denominadas llamadas protein very late, proteínas denominadas very late antigen o antígeno de acción tardía. Las integrinas beta 2 interaccionan con las moléculas de adhesión intracelular 1 y 2 o moléculas de adhesión intercelular con el vaso, ICAM1 y ICAM2. Very late 4 interacciona con la molécula de adhesión celular vascular ICAM1. Si bien ICAM2 se expresa de forma constitutiva en el endotelio y participa en el reclutamiento celular basal, la síntesis y la expresión de ICAM4 y de BCAM1 en las células endoteliales es estimulada por la presencia de citocinas y factor de necrosis tumoral alfa, participando en el reclutamiento de leucocitos al endotelio inflamado. Etapa de migración transendotelial. De forma más frecuente, los leucocitos transmigran de forma paracelular entre los bordes de las células endoteliales. Esto se da por la liberación de citocinas y quimiosinas, modulando así la superficie del endotelio, expresando los ligandos de las integrinas como ICAM y BCAM. Las células en circulación tocan la superficie del endotelio y empiezan a tener uniones que les permiten iniciar el rolling. El endotelio aumenta los espacios intercelulares entre las células endoteliales, permitiendo así la migración de los leucocitos. Toda esta intervención se da por las integrinas de los leucocitos y sus ligandos en las células endoteliales y otras proteínas que se expresan en las células endoteliales y leucocitos, como el receptor de CD31. Tenemos la inflamación crónica, que cuando la reacción inflamatoria aguda no logra la inflamación del estímulo agresor, el proceso inflamatorio puede evolucionar en una forma crónica. La inflamación crónica es de duración prolongada y en ella la inflamación mantenida, la lesión tisular y la cicatrización, a menudo mediante fibrosis, ocurren de forma simultánea. A diferencia de la inflamación aguda, que se caracteriza por cambios vasculares, edema y predominio infiltrado inflamatorio, la inflamación crónica se caracteriza por diversas reacciones. La inflamación crónica tiene dos características importantes. La primera es que el infiltrado celular está compuesto predominantemente por macrófagos y linfocitos. Y la segunda es que la reacción inflamatoria es más productiva que exudativa, es decir, que la formación de tejido fibroso prevalece sobre el exudado de líquidos. Las células endoteliales participan en el proceso inflamatorio crónico a través de varios mecanismos. Tenemos las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o CMH, que son una familia de genes hallados en todos los vertebrados ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 en humanos, cuya función es la codificación de moléculas denominadas antígenos leucocitarios humanos o antígenos de histocompatibilidad, que participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Está la clase CMH1, que es una que se forma en el retículo endoplasmático, interacciona con las moléculas de chaperona, que son la calnexina y la calreticulina, que le ayudan a unirse con la beta 2 microglobulina y le confieren estabilidad. Una tercera molécula, la tapacina, ayuda a los péptidos TAP a formar el canal que permite el paso del péptido antigénico del citoplasma al retículo endoplasmático, donde se une al CMH1. Este complejo sale del retículo endoplasmático en una vesícula, viaja por el citoplasma y finalmente es exusitado. En la superficie celular, la molécula CMH y el péptido antigénico que porta se une al receptor del linfocito TCD8 y es a través de esta unión que se realiza la llamada presentación. Si el péptido presentado corresponde a una molécula propia, el linfocito no responde. Si el péptido presentado es extraño, se transmiten señales accesorias a través de moléculas coestimuladoras como B7, CD28, CD40
o CD40L, que activan hasta CD8. La CMH2, que se sintetiza también en el retículo endoplasmático y porta una molécula, la cadena invariante o LI, que protege el sitio que ocupará el antígeno, favorece su salida del retículo y lo lleva a endosomas, donde se encuentra con los péptidos antigénicos. En este lugar, diversas catepsinas rompen a la cadena LI o cadena invariante, lo que deja libre el sitio correspondiente al antígeno y permite su unión a CMH. En tanto, los restos de LI son removidos por la molécula DM. Finalmente, el péptido antigénico emerge a la superficie unido a CMH2, molécula a través de la cual establece contacto y es presentado al linfocito THCD4. Tenemos la ciclosinasa. Las ciclosinasas son unas enzimas que llevan a cabo la síntesis de la prostaglandina a través de la oxidación del ácido araquidónico. Las prostaglandinas realizan tanto funciones relacionadas como la homeostasis de diversos órganos, como con el dolor, la inflamación y el desarrollo de neoplasia. Tenemos la ciclosinasa 1, que desempeña un papel importante en la síntesis de los prostanoides para propósitos fisiológicos y regula funciones como la protección gastrointestinal, la homeostasis vascular, la hemodinámica renal y la función plaquetaria. La localización de ciclosinasa 1 es bastante versátil, ya que se encuentra en varios tejidos en condiciones basales, lo cual indica que su principal función es aportar eicosanoides para la regulación fisiológica, como se ve con claridad en las plaquetas, que no poseen núcleos y no pueden producir una enzima inducible. La ciclosinasa muestra las características de un gen de limpieza y se encuentra constitutivamente en casi todos los tejidos. Esta parece ser responsable de la producción de prostaglandinas, que son importantes para las funciones homeostáticas, como mantener la integridad de la mucosa gástrica, mediar la función plaquetaria normal y regular el flujo sanguíneo renal. Tenemos la ciclosinasa 2, que durante mucho tiempo se postuló la idea de varias isoformas pertenecientes a ciclosinasa 1 en los años 60. Si bien no fue hasta los 90 que se evidencia la existencia de una isoforma de ciclosinasa, la cual no se encontraba normalmente en las células, pero sí se expresaba. Cuando las células eran expuestas a sustancias proinflamatorias, lipopolisacáridos, y regulan la formación y la producción de prostanoides que participan en la inflamación y en otros procesos no inflamatorios, tanto fisiológicos como patológicos. Por este motivo se denominó a la ciclosinasa 2 forma inductible y a la ciclosinasa 1 forma constitutiva. Por eso se concluyó que la ciclosinasa 1 no tiene ningún tipo de participación con la formación de un proceso inflamatorio, sino que al contrario, su inhibición puede llevar a la formación de diversas patologías. Tal vez la prueba más contundente de que la ciclosinasa 1 no participa de forma significativa en la inflamación es la ausencia completa de efectos antiinflamatorios de los inhibidores específicos de la ciclosinasa 1, como la aspirina a baja dosis. Por el contrario, los inhibidores específicos de la ciclosinasa 2 han desarrollado una potencia antiinflamatoria similar a la de los fármacos no selectivos en numerosos estudios. Por otra parte, tenemos la activación de las células endoteliales tipo 1 y tipo 2, que en condiciones normales las células endoteliales se encuentran continuamente reconociendo y respondiendo en forma activa frente a los cambios que ocurren en el ambiente extracelular local, como sucede en presencia de bacteremia, trauma, isquemia, reperfusión, etc. En otras palabras, la activación de la célula endotelial se produce como respuesta adaptativa normal y la forma de presentación y duración de su activación dentro del sistema circulatorio. Este concepto temporoespacial de la activación endotelial se ha denominado heterogeneidad endotelial o diversidad vascular, que cabe destacar que además que la respuesta endotelial no es un fenómeno de todo o nada, sino que representa un espectro amplio que depende del estado de salud o enfermedad del huevo. Las células endoteliales tienen como función formar una superficie lisa que facilita el flujo laminar de la sangre y previenen la adherencia a las células sanguíneas, y forman una barrera de permeabilidad para el intercambio de nutrientes entre el plasma y el intersticio celular, regulando al mismo tiempo el transporte de sustancias entre ambos. Las citocinas son un grupo de proteínas producidas por diversos tipos celulares. Estas actúan fundamentalmente como reguladores de la respuesta inmunitaria e inflamatoria,
De la misma manera, intervienen como factores de crecimiento de distintas células. Dentro de este grupo de citocinas se incluyen las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, los interferones, el factor estimulante de colonias y las quimosinas. Pero las principales citocinas en la inflamación aguda son el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1 y 6. Esta imagen nos representa las funciones de las citocinas en la inflamación. Como vemos, el factor de necrosis tumoral o TNF y la interleucina 1 se producen principalmente por monocitos, macrófagos y linfocitos. El papel principal de estas citocinas en la inflamación es la activación endotelial. Entonces, tanto la interleucina 1 como el TNF lo que van a hacer es estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial. Aunque ellas son secretadas por los macrófagos y otras células en la inflamación, tienen la capacidad de entrar en la circulación y actuar en lugares distantes en los que inducen la reacción sistémica de fase aguda. Esto se asocia mucho a las enfermedades infecciosas e inflamatorias. Por otro lado, la mayoría de las actividades de la interleucina 6 están asociadas con el control de la inflamación como resultado de su capacidad para inducir la producción de proteínas de fase aguda por medio del hígado, las cuales son esencialmente protectoras y limitan el proceso inflamatorio. Entonces, en la inflamación aguda hay vasodilatación, hay aumento en la permeabilidad, migración y activación de leucocitos. Como se muestra en la imagen, tenemos como fuentes principales del TNF a los macrófagos, a los linfocitos, y esta citocina lo que hace es estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial y la secreción de otras citocinas. También la interleucina 1 es muy similar al factor de necrosis tumoral o TNF. También su fuente principal son los macrófagos, también las células endoteliales, y la interleucina 6 también es producida por macrófagos, pero tiene un papel muy importante en la respuesta de fase aguda. Es importante hablar de los derivados del ácido araquinódico. Estos son compuestos biológicos muy activos de los que voy a hablar más adelante. Todo parte de la bicapa fosfolipídica, la cual se puede activar frente a estímulos físicos, químicos o mecánicos, ya sea por factores de la inflamación o productos microbianos. Entonces, esto estimula la bicapa lipídica para liberar el ácido araquinódico, pero este ácido necesita de la fosfolipasa A2 para poder liberarse. Posterior a esto se necesitan otras enzimas, por un lado a la ciclooxigenasa, que va a permitir liberar a las prostaglandinas y tromboxanos. Y por el otro lado tenemos a la lipooxigenasa, la cual nos va a liberar a los leucotrienos y las lipoxinas. Y es gracias a la ciclooxigenasa que se va a dar la formación de las prostaglandinas, las cuales van a actuar según su categoría. Por ejemplo, tenemos a la prostaglandina I2, que es un potente vasodilatador y a su vez inhibe la agregación plaquetaria. Por otro lado, la prostaglandina D2 y E2 se relacionan con la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. También mediante la ciclooxigenasa a nivel de las plaquetas se produce el tromboxano A2, el cual permite la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Por otro lado, a partir de la 5-lipooxigenasa se van a formar los leucotrienos, quienes van a participar en la vasoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Y por medio de la enzima 12-lipooxigenasa se producen las lipocinas y estas inhiben la adhesión y quimiotaxis de los neutrófilos. Esta tabla nos clasifica las principales acciones inflamatorias de los metabolitos del ácido araquinódico, o como también se conocen
eicosanoides. Entonces, por ejemplo, en la vasodilatación participan las prostaglandinas, en el aumento de la permeabilidad, los leucotrienos C4, D4, E4, en la vasoconstricción, tromboxanos y leucotrienos C4, D4 y E4. Conclusión: el endotelio es la clave en numerosas enfermedades cardiovasculares, tales como diabetes, obesidad, hipertensión y aterosclerosis. La presente revisión muestra el papel relevante que tiene la inflamación y el estrés oxidativo en la disponibilidad de óxido nítrico, cuya disminución es causa principal de la disfunción endotelial junto a la disminución de los factores vasodilatadores.